Bienvenidos al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. Le damos gracias al Señor que nos da un poco de salud para poder estar el día de hoy aquí, para escuchar aquellas palabras de vida que vienen de las Escrituras. Empezaremos la lección el día de hoy con una afirmación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esta afirmación viene de las Escrituras. Dios da la oportunidad de salvación a todos los hombres sin excepción. Vemos en 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 4, donde nos dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sabemos que Dios siempre ha querido que todos aquellos que obedecen se salven. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin excepción de personas, todos los individuos tienen la oportunidad de elegir ser salvos o elegir rechazar esta salvación ofrecida por Cristo. Porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por todos los pecados del mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Esta es una pregunta. ¿Eligió Dios antes de la fundación del mundo de una manera arbitraria o condicional a ciertos individuos para ser salvos y a otros individuos para perderse? ¿Decidió Dios antes de la creación dar la vida eterna a algunos y negársela a otros, sin tomar en cuenta la voluntad de estos individuos? Hay personas que piensan así. Juan Calvino diría que sí, ya que es el segundo punto de su teología, pero por contraste vemos que el Nuevo Testamento nos dice lo contrario. Nos dice que Dios da la misma oportunidad a todos los individuos, sin excepción, a todas las razas, a todas las lenguas, a todo sexo. Nos da la oportunidad de salvarnos o perdernos. Esto dependiendo de ser aceptado o rechazado su evangelio. Veamos cómo las Escrituras hablan de esta oportunidad universal. Esto que vamos a leer invalida la llamada elección condicional de este individuo llamado Calvino, Juan Calvino. Dejemos que las Escrituras hablen por sí mismas. Abran sus libros, sus Biblias, al libro de Mateo, Mateo capítulo 7. Vemos que claramente todos tienen la posibilidad de salvarse o perderse, pero nuestra salvación depende, por lo menos en parte, de cada uno de nosotros individualmente. Mateo capítulo 7, versículo 8 dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Vemos que debemos pedir para poder recibir y debemos buscar para poder hallar. Aquí mismo en el Mateo 7, versículo 21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vemos que Dios sí nos da la oportunidad.
Pero no todos serán salvos. Dice que no todos entrarán al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. En el mismo capítulo de Mateo 7, versículos 24 y 25, nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Estos que hacen lo que Dios quiere tienen una fundación sólida en aquella roca que es Jesucristo. Pero si seguimos leyendo el versículo 26 y 27, nos habla también de otros que dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El contraste de estas dos personas, una que hace lo que Dios quiere y otra que se niega a hacer aquellas cosas que le pueden dar salvación. Aquí en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 32. Mateo capítulo 10, versículo 32. Y dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El versículo 33 nos dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vemos otra vez el contraste: aquellos que confiesan y aquellos que niegan a Jesucristo. Vemos desde aquí que hay opción de tomar o dejar aquella salvación. Mateo capítulo 16 y versículo 25, Mateo 16, versículo 25 nos dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa mía la hallará. Sufrir por causa de Cristo es un privilegio. Mateo 19, Mateo capítulo 19, versículo 29, nos dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Con esto vemos que Cristo quiere que lo pongamos a Él primero. ¿Y qué nos ofrece? Algo precioso, algo que ningún dinero puede comprar: la vida eterna ofrecida a ti y a mí. ¿Cómo nos la ofrece? Veamos en el libro de Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3 y versículo 35. Donde nos dice: porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Habíamos leído el versículo que dice que no todos entrarán al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y aquí en el libro de Marcos nos vuelve a decir: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es hermano y hermana y madre de Cristo.
En Marcos 16 nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La opción está obvia. Es de nosotros el aceptar o el rehusar. Vemos que aquel que cree será salvo. Pero en el libro de Juan capítulo 3 y versículo 18, Juan capítulo 3 y versículo 18, nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sabemos que solamente a través de él podremos llegar a Dios. Y si no creemos en él, Juan nos dice que aquel que no cree será condenado. En el versículo 36 aquí del capítulo 3 de Juan, nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No solamente no heredará vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre él. Porque Dios es vida. Aquí en el libro de Juan capítulo 5 y versículo 24, Jesús dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no verá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, una vida eterna prometida por Jesucristo. En el capítulo 6 de Juan, versículo 47, Jesús dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pues la promesa está activa, la promesa está ahí del Señor. Si tú crees en Jesucristo, tendrás vida eterna. Porque en el versículo 50 aquí del capítulo 6 dice, este es el pan que desciende del cielo para que de él, del que de él come, no muera. Las Escrituras son el alimento espiritual de nuestras almas, y todo aquel que se alimenta de él no morirá. Pues en el versículo 51, Juan nos dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, Jesucristo hablando. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y precisamente eso es lo que Jesucristo hizo. Dio su vida para que tú y yo podamos tener la oportunidad, para poder resucitar en el día postrero con él. El versículo 54 de Juan, capítulo 6, nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 58 nos dice, este es el pan que descendió del cielo. Pero no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Porque el que come de este pan vivirá eternamente. Pero tenemos opción. Y esta opción a veces nos lleva a la perdición. Debemos aceptar lo que Cristo nos ofrece. Nos ofrece una cosa preciosa, la vida eterna. Pero nos pide hacer algo.
Dios es vida. Juan capítulo 7, versículo 38, nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque cuando te llenas del Espíritu, cuando Cristo vive en ti, ríos de agua viva corren. Pero hay que obedecer, hay que guardar su palabra. El capítulo 8 de Juan, versículo 51, nos dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Porque su palabra es verdad, porque la promesa está ahí. Jesús es nuestra oportunidad de salvación. Hay un pasaje muy especial para mí. Juan capítulo 11, versículo 25. El pasaje dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este pasaje me recuerda que en la tumba de mi padre está escrito: teniendo la certeza de que hay una vida más allá de esta, y que aunque este cuerpo muera, seguiremos viviendo si somos obedientes y si guardamos la palabra de Jesús. Porque Dios no hace excepción de personas. Libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 34 y 35. Nos habla y nos dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y de aquel que hace justicia. Dios no elige ni rechaza al hombre de acuerdo a ninguna raza, a ninguna lengua, a ningún sexo o condición, sino de acuerdo a su carácter. En otras palabras, Dios se agrada de cualquier persona que le respeta, le obedece y hace sobre la voluntad de su Padre que está en los cielos. Pero Dios rechaza a cualquier persona que no haga estas cosas. Todos podemos ser un Cornelio si queremos, pero la decisión final es tuya. Vayamos al libro de los Romanos capítulo 2, versículo del 6 al 11. Romanos capítulo 2, versículo del 6 al 11. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia. Sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios,
Dios quiere que todos sean salvos. Esta es la afirmación principal. Dios no quiere que nadie perezca. Estos versículos de Romanos enseñan muy claramente que todo ser humano, o sea, todo individuo sin excepción, tiene la oportunidad de salvarse o perderse, dependiendo de su aceptación o rechazo del Evangelio. Dios es totalmente imparcial, porque da la oportunidad a todo individuo de cada raza, lengua, sexo o condición, no importa. El concepto de Juan Calvino y de otros muchos de parcialidad de Dios en cuanto a la salvación está equivocado y es desconocido en la palabra de Dios. Dios es imparcial, pero es una imparcialidad limitada, porque su soberana voluntad debe de ser aceptada o rechazada. El libro de los Gálatas, capítulo 6 y versículo 8. Gálatas, capítulo 6 y versículo 8. Nos dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Otra vez vemos la opción. Si tú siembras para la carne, no segarás más que corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, segarás vida eterna, pues Dios te la proporciona si eres obediente. El libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4 y versículo 4. Nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Estas palabras, cualquiera que quiere ser amigo del mundo, se enemista con Dios. Constituye ser enemigo de Dios cuando tú quieres vivir en aquel mundo pecaminoso. Sabemos que obedeciendo a Dios tenemos todo. Porque el mundo pasará. Vemos en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 7. Versículo 17. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17. Y nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hagamos la voluntad de Dios para poder merecer aquella dádiva de vida eterna. El versículo 23 aquí del capítulo 2 de Primera de Juan nos dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si pasamos al capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 15, nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que peca caerá de la gracia de Dios.
Segunda de Juan, versículo 9. Nos dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Te das cuenta ahora de que Dios es imparcial? Y que Dios nos da la misma oportunidad a todos por igual. ¿Qué decisión has tomado tú el día de hoy? El día de hoy que aún tienes oportunidad de hacer la decisión correcta. Porque si aún tienes vida, aún tienes esperanza. El Señor nos dice que no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. ¿Estás haciendo tú la voluntad de Dios? Si no es así, ¿por qué no empezar el día de hoy? El Señor te ofrece la oportunidad y te hace una promesa muy valiosa. Te ofrece vida eterna. Todo lo que tienes que hacer es tener fe en Él. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ser miembro de la Iglesia de Cristo es una bendición. Pero esta bendición viene como consecuencia de obedecer el Evangelio. Pues tanto el salvarte como el ser miembro de la iglesia es algo que Dios hace cuando tú oyes el Evangelio, cuando tú crees en ese mensaje, cuando tú te arrepientes de aquellos pecados y confiesas tu fe en Jesucristo. Bautizándose para el perdón de pecados, obedeciendo así los mandamientos del Señor. Estos son los pasos a seguir. Estas son las instrucciones del Señor de acuerdo a su palabra. ¿Has oído el Evangelio el día de hoy? Si tienes más preguntas sobre este tema bíblico o quieres estudiar más de la Biblia para conocer la verdad que ha sido escrita, aquella que te llevará al cielo, tenemos estudio de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. O quizás solamente estás interesado en un curso por correspondencia. En ese caso, comunícate con nosotros al teléfono área 219, teléfono 228-1923 y solicita el curso por correspondencia. O visítanos en nuestro local de reunión, Iglesia de Cristo, en el 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. Tenemos servicio de adoración a Dios los domingos a las 3 de la tarde y tenemos estudio bíblico los jueves a las 7 de la noche. Y todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de ti pronto. Que el Señor te bendiga.